En este momento. La bendigo en el nombre de Jesús y nada, aquí somos un equipo, ¿verdad? Somos los hijos del Señor y las hijas del Señor. Entonces vamos a mirar que el Señor hoy nos da una porción de la palabra en San Juan 14 y comenzamos del verso 1. Y dice la palabra del Señor que Ca- en Juan 14:1, no se turbe vuestros corazón, creéis en Dios, crees también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, así no fuera yo en los hubieras dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fueres y os preparéis lugar, vendréis otra vez y tomaréis a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabes el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres, también a mi Padre conoceréis desde ahora, le conoceréis y le habéis visto. Mientras estaba preparándome para dar este devocional, eh, hace un tiempo, creo que hace 2 meses que Julia me había mandado el mensaje para que trajera una porción de la palabra al devocional. Y en realidad yo tenía, uy, no, era una locura con el Señor, porque yo le decía, Señor, ¿y qué doy? ¿Y qué doy? Entonces, nada, me pasó el tiempo. Y ayer mi esposo predicaba sobre la verdadera adoración. Y yo decía, aquí, sí, la verdadera adoración, Señor. Pero resulta que anoche cuando me acosté, le dije al Señor que me diera una palabra, porque hay veces que nosotros andamos y necesitamos una palabra que nos consuele, que nos anime. A veces estamos pasando por situaciones que no entendemos, a veces el Señor nos pasa por prueba que no entendemos y a veces le decimos, bueno, pero somos los hijos del Señor. Entonces, como somos los hijos del Señor, creemos que todo va a venir así como tan suave y no vamos a poder pagar el precio, ¿verdad? Por el llamado. Entonces el Señor me ponía este pasaje bíblico y me sorprende tanto, o sea, es larga, podemos leer hasta el proceso que el Señor estuvo con su discípulo. Y en esta, pues, no lo voy a leer todo porque es muy larga, entonces la lectura llega hasta el 30. Entonces ahí ustedes pueden ir leyendo cuando en realidad Tomás le dice y le hace la pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Todavía Tomás, que siempre en las iglesias hay diferentes hijos espirituales o personas que hay de todo, ¿verdad? A veces algunos creen, a veces algunos no creen, a veces son incrédulos, a veces hoy creen, mañana no creen. Pero Tomás le hace la pregunta al Señor Jesús y le dice, y dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde va, ¿cómo pues podemos saber el camino? Pero que Jesús andaba con ellos. ¿Cómo Tomás no lo va a conocer si Jesús andaba con ellos? Y podemos ver que esta enseñanza en el capítulo San Juan 14, del 1 al 30, nos da una historia de una enseñanza que el Señor le estaba entregándole a los discípulos, como por ejemplo una despedida. Él estaba despidiéndose de él. Entonces podemos ver que la promesa de paz que el Señor le estaba dando a ellos y la preparación del lugar celestial.
Y también podemos ver en Dios otra promesa, él envió, le estaba dando el Espíritu Santo de Dios para que estuvieran tranquilos. Y la identidad de Jesús y la unidad del Padre y la oración en el nombre de Jesús. El Señor estaba preparando a los discípulos en ese tiempo porque sabía que el tiempo se le estaba acercando de ir. Y él, como todo un padre, ¿verdad? Amoroso, él siempre nos prepara para lo que vas a venir y lo que vamos a vivir. Por eso es que en realidad todos que hemos sido llamados al Señor, tenemos que pasar por un tiempo a veces de sequedad. Todos lo han pasado, eh, David lo pasó, cada discípulo de él lo pasó. Pedro tuvo un tiempo también ahí de prueba cuando llegó el tiempo, en realidad él le dijo de la promesa del Espíritu Santo y Pedro en realidad no entendió. En ese tiempo lo negó, le dijo, ok, Pedro estaba tan confiado, pero al final le dijo, tú me vas a negar 3 veces. A veces nosotros andamos por las diferentes situaciones y somos hijos de Dios y nos vemos y vamos en el mundo y a veces nuestra fe no falla. Y por eso el Señor en este pasaje bíblico que no ha dejado, está preparando el camino. Yo no sé si ustedes como iglesia han sentido esa dificultad de falta de fe. A veces no creemos, a veces estamos pasando ciertas situaciones en nuestras vidas que viene sequedad y entonces en ese momento nuestra fe se debilita, pero siempre tenemos la palabra del Señor donde nos levanta y nos renueva. Y la palabra del Señor es viva y eficaz, ¿verdad? Entonces, siempre Dios y el Espíritu Santo no nos deja que nosotros nos sequemos, sino siempre hay una palabra de avivar en nuestro espíritu. Y siempre Dios usa, sea a alguien, siempre Dios manda por esa palabra que necesitamos. Y yo creo que esta mañana, esa palabra que necesitamos para preparar la iglesia en estos tiempos que estamos viviendo, está aquí en Juan 14. Y es las mismas situaciones que podemos ver cuando nuestro Señor Jesucristo se iba, que lo iba dejando a ellos y lo estaba preparando sus corazones y que tuvieran fe y que tuvieran obediencia, más que todo obediencia, porque muchas veces queremos hacer lo que nos conviene en nuestras vidas. Yo no sé si ustedes le ha pasado que en realidad cuando pensamos que nos gobernamos y nosotros no nos gobernamos, nosotros todas las decisiones que tenemos que vivir, tenemos que ponerse en la mano del Señor y permitir que el Señor, esperar el tiempo y que el Señor nos indique el tiempo y el momento por la cual tenemos que esperar y por la cual tenemos que estar orando en cada momento por diario, el diario vivir, para que no la falta de fe y las cosas de este mundo no nos atrapen. Entonces, aquí veo que Tomás, aun cuando andaba con nuestro Señor Jesucristo, Tomás todavía no entendía hacia dónde iba y le tuvo que preguntar que él no sabía dónde él iba. ¿Por qué? Porque el que nos guía es el Espíritu Santo de Dios. Entonces dijo yo, y entonces el Señor le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conocería, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. La falta de incredulidad, ¿verdad? A veces es difícil para una gente, ¿verdad? Que no entiende y que no tenga el Espíritu Santo de Dios eh, caminando con él y dirigiéndolo. Y aquí dice también, entonces el Señor le contesta así a Tomás y entonces también Felipe le viene y le dice, y Felipe le dijo, Señor, muéstranos
el Padre. Y no basta Jesús y le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto, a mí me ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dice tú, muéstranos al Padre? ¿No creí que yo soy el Padre y el Padre es en mí? La palabra que yo os abro con la, no la abro por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Entonces, aquí el Señor le está diciendo a Tomás, ¿verdad? Entonces, créeme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por la misma obra. De cierto digo que el que en mí crea, la obra que yo hago, Él hará también y aún mayores hasta porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres el Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, a veces sabemos que Dios está y a veces confiamos también de la promesa que el Señor ya nos ha dicho y nos ha dado. eh, ¿Verdad? No ha dejado para la gloria y honra de Él en su confianza, en la obediencia, en creer que hay ese Dios que por más situaciones que nosotros estamos viviendo, sabemos que en realidad eh, tenemos que confiar y seguir obedeciendo y tomar esa fortaleza. Yo no sé si hay desiertos que el Señor nos pasa, que vienen situaciones, viene una enfermedad, viene en cualquier situación, es perdiste el trabajo y no sabe lo que hacer, tiene que pagar las casas, tiene que pagar el banco. Y entonces entramos en una sequedad porque no, el Señor no me escucha, el Señor no me, soy cristiana, pero soy hija de Dios, pero no estoy pidiéndole la necesidad que tengo y el Señor en realidad no me está escuchando porque hay un silencio y no está viendo la mano de Dios. Quiero decirte en esta mañana que para eso Él nos está dejando el Espíritu Santo de Dios. A mí me pareció interesante porque todo pastor, a veces la gente cree que nosotros como pastores no pasamos situaciones, pero si nosotros no pasamos situaciones, entonces no hay manifestaciones de la gloria de Dios, porque las situaciones que el Señor permite que nosotros pasamos es es para levantarnos, es para que nosotros pasemos ese proceso y podamos levantarnos y poder estar confiado de que sí hay un Dios de poder, que es el Espíritu Santo que nos guía a todo conocimiento y a toda verdad. Podemos ver un David cuando David en realidad, David tenía fricciones, David ha pasado por diferentes situaciones. Y cuando él venía y decía en el Salmo, hay un salmo aquí que en realidad que es Salmo 142, que a donde David le decía al Señor en cómo él estaba, cómo él, por qué nosotros nos cuesta venir delante del Señor y decirle al Señor, Señor, yo no puedo más, guíame. Y ahí es cuando tú te vas a esa soledad, a ese cuarto, a esa habitación donde tú necesitas estar a solas con el Señor para poder hablar y conversar con el Espíritu Santo en el secreto, ¿verdad? Y tú poderle decir, me siento así, me siento allá, no tengo fuerza, Señor. Entonces, Señor, ahí te manda el Espíritu Santo de Dios. En este caso, el Señor estaba preparando a los discípulos porque sabía que se iba y le iba a preparar la morada que nosotros ya tenemos conquistada por ser solamente hijos del Señor. En el momento que nosotros venimos a los pies de Cristo y le decimos sí al Señor, no va a ser fácil
así como tal vez se sentía un Tomás o un Felipe, ¿verdad? Que uno puede entender a Tomás y podemos entender a un Felipe, porque muchos Felipe hay todavía en esta tierra, que a veces dudamos de la promesa del Señor y a veces dudamos que nosotros no podemos hacer absolutamente nada, que solo Dios puede hacerlo. Entonces queremos ayudarle al Señor y lo desobedecemos porque queremos gobernar nuestras vidas y nuestras vidas la gobierna es el Señor. Entonces en este tiempo, cuando viene Felipe y todavía se le presenta y le dice, y Tomás y le dice al Señor, tuvieron duda, ¿verdad? Y entonces el Señor comienza a decirle, eh, y le da la promesa del Espíritu Santo, que tenían que confiar, dice en el 15 en la promesa que el Señor viene entregándole, dice el 15 en el mismo versículo, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre. O sea, es tan bello la promesa que el Señor, el mismo Dios nos está dejando, que aun cuando nosotros le fallamos, aun cuando nosotros le somos infiel a Dios, aun cuando le desobedecemos, la promesa todavía estás ahí. La promesa estás ahí. Y una de las cosas que tiene el Señor es que Él no miente. Él no miente, entonces nos ha dejado al Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu Santo de Dios nos dirija, nos levante, nos anime. Yo no sé, mujer de Dios, que estás aquí hoy por las situaciones que tú estás pasando, pero yo sí te puedo decir que ese ahí donde Dios te mete, en esa oscuridad, en ese desierto, que muchas veces tiene que tomar decisiones y en realidad no puedes tomar decisiones hasta que el Espíritu Santo no te dirija. Yo quiero decir que espere el tiempo, que el Señor te pueda guiar, que el Señor te pueda eh, fortalecer, porque a veces los planes que el Señor tiene para nosotros no son los planes que nosotros en realidad queremos. Los sueños que nosotros tenemos con nuestros hijos no son los sueños que nos pertenecen, sino le pertenecen al Señor. Quiero decirte que la promesa del Espíritu Santo está vigente todavía. Y fue en ese tiempo cuando de preparación que el Señor se sentó con su discípulo y lo pudo guiar a toda verdad. Y le dijo y le sigue diciendo en el 16, yo rogaré al Padre, todavía el Señor está rogándole por cada necesidad, y para que tú y yo podamos cumplir esa promesa hasta el final, hasta que Cristo venga. Él nos sigue manteniendo y Él es fiel. Dice, rogaré al Padre y os dará consolador. Él está consolando todavía, nos está consolando en las decisiones, en la dificultad, en las enfermedades que podamos estar hasta que Él venga, porque Él se fue para preparar morada allá en la tierra, allá en el cielo, para que nosotros pudiéramos estar tranquilos. O sea, la morada del Señor es la eternidad cuando nosotros en realidad seguimos creyendo por medio de la fe de que nos vamos a ganar por medio de la obediencia igual, de que nos vamos a ganar esa morada, estar juntos allá con el Señor en el tiempo final. El Señor le está preparando su iglesia para estos tiempos, los tiempos del Señor que Dios está levantando hoy en cada grupo de cédula de mujeres en la iglesia. Dios está preparando su iglesia en estos tiempos de dificultades que está viviendo su iglesia, porque la iglesia está siendo bombardeada por, por, porque Satanás, él no está tranquilo, él no está, él no va a estar tranquilo hasta que la iglesia se vaya con el Señor. Y el Señor tomó ese tiempo de preparación para su discípulo y dice en el 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve,
ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Es una promesa que el Señor nos ha dejado, de que el Espíritu Santo está con nosotros y es el que nos guía a toda verdad. No podemos dejar que el Espíritu Santo se entristezca con nosotros. Si fallamos, si pecamos, Él está ahí para consolarnos, para guiarnos, para llenarnos. En el 18 dice, no os daréis huérfano. Y vea qué importante es leer la palabra, porque a veces pasamos y sufrimos porque no leemos la palabra, si no entendemos lo que Dios en realidad está haciendo por nosotros. Él fue a la cruz y nos dejó su sangre preciosa y también aparte de su sangre preciosa para liberarnos, nos dejó el Espíritu Santo de Dios, que cuando tú caes, Él te levanta, que cuando tú caes, Él está ahí para levantarte. Y dice, no os dejaré el huérfano, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En el 20 dices, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y en vosotros, en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos lo guarda. Ese es el que me ama y el que me ama serás amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré en él. Dios mío, Padre Santo, vea cuánta belleza hay en esta palabra. El Espíritu Santo está todavía contigo, mujer de Dios. Y vea, yo pasé en estos días que tuvimos que pasar y tomar decisiones. Y yo estaba desconsolada porque pasamos por situaciones, porque si no pasamos por situaciones, entonces, no somos formados, porque parte de las situaciones que Dios permite que pasemos es para enseñarnos y levantarnos. Y esta palabra a mí me tocó mucho cuando la leí anoche porque a veces tenemos la palabra y por perezoso y por no sacar el tiempo y darle tiempo de calidad al Señor, nos dejamos babosear de Satanás, nos permitimos que Satanás entre cosas en nuestras mentes para dañarnos, para confundirnos. Pero cuando venimos a la palabra del Señor, que hay tanta riqueza en la palabra de Dios, y esta palabra a mí me tocó mucho y Dios sabe por qué en realidad permitió este momento, porque yo he sido ministrada en esta mañana por medio de esta palabra. Y dice, y le dijo Judas, no el cariote, no Judas el cariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mi palabra y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y en el 25 dijo, hoy he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él lo enseñará a todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No te turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, qué tremenda bendición. Y dice, abriréis reconciliado porque he dicho, porque voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda,
para que cuando suceda creáis, no abraré ya muchos con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Qué tremenda bendición cuando nosotros nos dejamos guiar por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y esa es la necesidad que la iglesia necesita, entender que el Espíritu Santo de Dios es que lo necesitamos cada minuto, cada instante para tomar decisiones. Nosotros no nos mandamos solos, tenemos el Espíritu Santo que cuando tú tienes que tomar una decisión, tú no la puedes tomar por ti sola, mujer de Dios, hombre de Dios, no permita que tú tomes decisión porque tú quieres o porque a ti te conviene, sino por la obediencia que el Señor, la palabra es clara, la palabra no enseña, la palabra no advierte de la preparación que tenemos que tener con la presencia del Espíritu Santo de Dios. A David le costó, a pesar de que David era el amado de Dios, cuántos errores David no cometió, pero David cuando estaba en esa necesidad, David se levantaba y venía al Padre y reconocía que él necesitaba a Jesús. Muchas veces nosotros como cristianos, como hijas de Dios, andamos por el mundo y a veces se nos olvida que somos hijas de Dios y no entendemos que tenemos que ser guiadas por el Espíritu Santo de Dios. A veces Dios permite que nosotros tengamos cualquier situación con nuestros hijos, con nuestros esposos. No queremos entender que Dios permite que pasemos por ese proceso, no para traerte sequedad, no para traerte sufrimiento ni amargura, sino para levantarte, sino para que tú puedas entender de que en realidad necesita el Espíritu Santo de Dios. Y cuando él dice que se va a hacer morada, es porque él está preparando un lugar mejor, que esta vida es pasajera la que tenemos aquí. Y tenemos que tener esa confianza plena que tenemos que ser obedientes. En este pasaje todavía Felipe no entendía el propósito de Dios, pero Dios, que es Dios, vino con tanta tranquilidad, con tanta paz, a hacer entender a Felipe que en realidad él tenía que entrar en ese reposo que es reposo de Dios. El reposo que Dios nos entrega es verdadero. El reposo que el Señor nos da, esa paz que Dios nos da entre en medio de la tormenta. Yo no sé qué situación tú estás pasando. Yo no sé si tú te estás firme. Tú tienes que estar firme en la promesa. No puedes bajar la guardia. No puedes dejarte vencer por los problemas, por la dificultad, por el rechazo, por el dolor. Tú tienes que poner tus ojos en la mirada en Dios, que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo están juntos trabajando para que nosotros en realidad, cuando tengamos que partir de este mundo, tenemos un lugar donde ir, que es el alma, el espíritu. Tenemos que luchar para que lo que ya Dios ha determinado para nuestras vidas podamos alcanzarlo. En el nombre de Jesús, a mí me tocó esta palabra porque la verdad es que a veces Dios mismo nos mete en un desierto para que nosotros podamos avanzar. A veces tú pasas, si te dieron un diagnóstico, no le creas ese diagnóstico, levántate en fe, te sientes mal, estás desanimada, apártate, pon un tiempecito y órale al Señor, adora a Dios entre en medio de la tormenta, adora al Espíritu Santo de Dios porque no hay para dónde ir, es que no lo tenemos, sin Él no podemos hacer absolutamente nada, mujer de Dios, en este momento yo te animo
a que si estás entrando en una dificultad con tu esposo, con los hijos, que te levante y que puedas entender el propósito de Dios en tu vida. Que la dificultad es para crecer, la dificultad es para avanzar y ya tenemos la promesa del Señor, que nos ha dejado el Espíritu Santo y Él va a estar con nosotros hasta el final. Él no nos ha desamparado. Él es fiel. Siempre Dios, Padre e Hijo, ha sido fiel con lo que Él te ha prometido. Así que yo hoy te animo a que te levantes y que puedas creer que el Espíritu Santo está trabajando para hacernos morada ya en los cielos. Yo sí creo que vamos a tener una vida eterna. Yo sí creo que en realidad el propósito de Dios en nuestras vidas se tiene que cumplir porque Él nos hizo a imagen y semejanza. Y si Él no ha dejado esta palabra, cuando yo estoy triste y yo leo la palabra del Señor, esa palabra me aviva a mí. Esto me ha avivado en esta mañana. A veces nos cuesta entender que tenemos un Dios grande, que lo único que tenemos que hacer es obedecer, que lo único que tenemos que hacer es andar por el camino que el Señor a nosotros nos ha determinado que tenemos que hacer, que seguir. No tenemos que mirar el mundo, tenemos que mirar la eternidad hacia donde Dios nos lleva. Y esta palabra, no sé si hace algo en tu vida, pero en la mía lo hizo, porque yo iba a hablar de cosas de la adoración, pero Dios ha mandado a hablar de la obediencia. La obediencia la obediencia de tú permanecer fiel en el lugar donde Dios te ha puesto. La obediencia de tú levantarte y poner a Dios primero antes de que el sol salga. La obediencia de tú saber corregir a tus hijos. En estos días me pasó algo con mi hija es bien madura, ella está estudiando y lo digo por testimonio. Y llegó de vacaciones y ella no sé qué fue, tiene mucho porque ya se graduó, pero quiere seguir estudiando y quería lograr muchas cosas y comenzó con una discordia con nosotros. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué lo será? Guíame aquí para yo poder ayudar a mi hija. Guíame, porque a veces pensamos que como somos padres necesitamos eh, es, eh, que ellos hagan lo que nosotros le estamos diciendo. No, eso no es así. Nosotros los guiamos porque tenemos que ver cuál necesidad nuestros hijos tienen. Y nos sentamos con ella, que hasta lloramos como padres, lloramos con ella, con nuestros hijos. Y ponemos a nuestros hijos a escuchar a nuestros hijos, así como nosotros queremos que que el Padre Celestial nos escuche, nosotros nos sentamos con nuestros hijos. Y comencé a mirar y ya yo pensaba como que se iba en esa condición y nos sentamos y le hablamos y le entendemos y le decimos, sí, ok, vamos a trabajar en eso, que es lo que tú quieres que nosotros, ok, vamos a trabajar en eso. Y así es Dios con nosotros. Nosotros no podemos pretender que a veces somos padres y queremos guiar la vida de nuestros hijos. Ahí está el Espíritu Santo para que ayude ahí a guiar también la vida de nuestros hijos. Y así se fue mi hija feliz, está contenta. Ella se sintió que nosotros no la estábamos escuchando porque quería lograr su propósito. Y ahí está mi hija, contenta en su universidad, echándose adelante, se están congregando en una iglesia allá. Y estamos ahí para ayudar y para que el Señor nos guíe hasta para un consejo. A veces aconsejamos y no aconsejamos bien. A veces nos sentimos que somos dioses, pero nosotros no somos dioses, sino si no está la presencia del Espíritu Santo. Y quiero decirles que esta palabra a mí me ayudó porque yo misma estaba pasando por cierta situación
Y el Señor hoy me está levantando leyendo esta promesa del Espíritu Santo, recordándome una vez más, me está haciendo un recordatorio que me acuerde que esta vida es pasajera y que tenemos que trabajar para cuando nos vayamos con el Señor, que cuando nos vayamos con el Señor tener ahí la morada que el Señor está preparando. No te creas que el tiempo que tú le estás dedicando al Señor se va a quedar así. Allá hay una eternidad. Él nos está preparando una eternidad. Vamos a tener una casa donde vivir. Vamos a tener un lugar donde estar con el Señor y a donde no va a haber dolor, donde no va a haber tristeza. Así es que luchemos por esa salvación y por esa obediencia en el nombre de Jesús. Oro en esta mañana para que podamos entender el plan de Dios, los beneficios que tenemos de perseverar en Dios, de que la prueba, que la angustia, que las preocupaciones, que la falta de no tener dinero, que nada de eso nos desenfoque de la venida de Cristo y la obediencia, de que tenemos que enfocarnos es en obedecerlo a Él para que Él nos lleve a toda verdad, así como Él guió a Tomás y a Felipe, aun cuando Tomás dudó, aun cuando Felipe dudó, Dios vino y le presentó la verdad. Así que preséntale la verdad a tus familiares, preséntale la verdad a tus hijos, preséntale la verdad del propósito que Dios y el Espíritu Santo tienen contigo. Y hasta aquí, en mi parte, en esta mañana, le doy las gracias al Señor por la oportunidad que me han dado de traer esta pequeña palabra que nos es que caiga en un corazón, que le sirva de algo, en un corazón que haya necesitado esta palabra. En el nombre de Jesús la bendigo. Que la gracia y el favor de Dios estén con cada una de ustedes en su hogar y que el Espíritu Santo de Dios esté dirigiendo su vida. Acuérdense que esta palabra que quede ahí sembrada en el corazón, que el Espíritu Santo es el que nos guía nuestras vidas en cada decisión que nosotros estemos tomando, que sea la presencia del Espíritu Santo de Dios que marque la diferencia en nosotros como mujer, como hijo de Dios, que tenemos que mostrarle al mundo que somos hijos de Dios y que de ahí nada ni nadie nos va a mover en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Amén, amén. Gracias a usted.